A veces, o más bien casi siempre, en el fútbol las cosas no son como parecen. A veces los equipos no compran, sino intercambian futbolistas como si fueran estampitas. Sucede sobre todo en Italia. Y el Inter de Milán fue víctima del trueque más inaudito y estúpido de la historia. 2 años antes de ganar la Copa del Mundo, el Balón de Oro y ser fichado por el Real Madrid, Fabio Cannavaro jugaba en el Inter. El defensa central había llegado en el año 2002 procedente del Parma a cambio de 23 millones de euros que equivalen a 61 millones de euros actuales. Su primer año fue bueno, su segundo malo. Y entonces el Inter decidió en 2004 que Cannavaro de 31 años estaba acabado. Su archienemigo la Juventus sí lo quería y el Inter se lo cambió por el portero uruguayo Fabián Carini. No como parte del pago, no. Cambiaron a Cannavaro por Carini como si fueran iguales. Lo peor del caso es que el Inter ni siquiera necesitaba portero. Carini fue suplente de Francesco Toldo, héroe de la selección italiana en la Euro 2000. Desde entonces se limitó a jugar los partidos de Copa Italia. Al año siguiente, el Inter fichó al brasileño Julio César y Carini acabó de tercer portero. Luego se fue al Cagliari primero y al Murcia después, y ni siquiera en esos equipos jodidísimos el portero uruguayo pudo ser titular. En una de esas cosas que sucedieron en la vida y fueron tan extrañas que ahora son difíciles de recordar, Landon Donovan jugó en el Bayern Múnich. Aconteció en 2009. El norteamericano llegó cedido de la MLS en el mercado de invierno para competir por un puesto en el ataque del equipo con Frank Ribéry, Lukas Podolski, Thomas Müller, Miroslav Klose y Luca Toni. Todos sus compañeros le quedaron enormes. El astro estadounidense jugó únicamente 7 partidos, ninguno como titular. No metió gol, ni puso una asistencia, no hizo jugada alguna digna de ser recordada. Vamos, que Donovan en el Bayern no arrancó ni un triste aplauso del público. Colectivamente aquel año, bajo las órdenes de Jürgen Klinsmann, resultó una de esas rarísimas temporadas desastrosas en que el Bayern no pudo ganar ni la Bundesliga ni nada de nada. A Donovan le fue tan, pero tan mal con Klinsmann que un lustro después el alemán le cobró alguna cuenta pendiente y en una decisión escandalosa no lo llevó al Mundial de Brasil 2014. Antes de que el Manchester City fuera el Manchester City, tuvo sinfín de candidatos al peor fichaje de su historia. Matías Bozo, Nery Castillo y hasta yo. No yo. Yo, el brasileño, ándale, ese mero. Eran otros tiempos, pero desde que el Manchester City ya no necesita comprar barato, también ha conseguido uno que otro petardo cuando inauguró su nueva era fichando a Robinho, Martín de Michelis, pero versión 33 años, Javi García, Maicon, Eliaquim Mangala, Fernando, Wilfred Bony, pero todo esto paró con Josep Guardiola, ¿verdad? Desde que Pep llegó al equipo, pararon los fichajes desastrosos. No, claro que no. Desde Claudio Bravo hasta Calvin Phillips, también el Manchester City ha fichado cracks que al final resultaron basura. Pero esta pieza no trata de fichajes desastrosos o decepcionantes, sino más bien inexplicables. Y a esta categoría pertenece la llegada de Nolito al club que ya dirigía Guardiola en 2016. Nolito era la figura del Celta de Vigo, un veloz extremo al que Guardiola conocía de su época en el Barcelona B. El problema es que Nolito ya tenía 29 años, o sea, ya no iba a explotar como verdadera estrella. Y vaya que no explotó. El español no pudo adaptarse al cambio cultural
y tras una sola temporada, la única temporada sin títulos en toda la carrera de Guardiola, Nolito volvió a España. Costó 16 millones de euros y 12 meses después tuvieron que venderlo en 6, pero solamente de los errores se aprende, y en su lugar el Manchester City fichó a Bernardo Silva. El peor fichaje en la historia del Arsenal es el delantero francés Yaya Sanogo. Jugaba en el Auxerre, tenía 20 años y fue en 2013 la prueba definitiva de que a esas alturas de la vida Arsène Wenger ya había perdido el ojo hasta para detectar petardos. La cosa ya pintaba mal desde pretemporada cuando Sanogo celebró un gol y se tropezó con sus propias piernas. Lo bueno es que ya no le volvió a pasar. Lo malo es que no le volvió a pasar solo porque no fue capaz de meter ni un gol en Premier League. Yaya Sanogo se ganó a pulso el apodo de Yaya Sanogo Goals por la cruel afición del Arsenal. De hecho, Sanogo sí que metió un solo gol en sus 20 partidos con los Gunners. El milagro ocurrió contra el Borussia Dortmund en la Champions League. Pero el tiempo probó que Sanogo no solo era demasiado malo para un equipo del nivel del Arsenal. Se fue al Crystal Palace y metió un gol. Lo prestaron al Ajax y no anotó ni una vez. En el Charlton de la segunda división hizo 3 goles. En el Huddersfield, también de segunda división, 0 goles. A los 29 años, Sanogo acabó en el Urartu de la Liga Armenia. Ahí, el delantero lleva 2 años y ha marcado un total de 6 goles. Eso sí, para consuelo de los aficionados Gunners, hasta el jugador más tronco de su historia ha ganado más títulos que Harry Kane. No hay episodio más negro en la historia del Milan que el de Leonardo Bonucci. En 2017 pagaron 42 millones de euros porque entendieron que él era la pieza que les faltaba para ser guiados a ganar de una vez por todas el Scudetto. Le dieron el sagrado gafete de capitán que habían portado Franco Baresi y Paolo Maldini, y a cambio, Bonucci fue una coladera que hizo agua en la defensa rosonera. El Milan quedó 6º lugar y el cínico defensa central volvió corriendo a la Juventus un año después, 7 millones de euros más barato de lo que le había costado al Milan. Ese, el de Bonucci, es el fichaje más inverosímil y doloroso de la historia del Milan. Y eso que estamos hablando de un club que en 2013 le pagó 11 millones de euros a la Juventus por su delantero Alessandro Matri. ¿Qué hizo la Juve? Bueno, tomó el dinero, le puso moño a Matri y compró a Carlitos Tevez del Manchester City por 9 millones de euros. O sea que cambió a Tevez por Matri y por si no fuera suficiente ridículo, se quedó con 2 millones de ganancia. La pregunta es, si el Milan necesitaba delantero y tenía 11 millones para comprárselo, ¿cómo demonios no compró a Tevez por 9 millones en lugar de a Matri por 11? Si en algo es especialista el Liverpool, es para encontrar el peor reemplazo posible para sus goleadores más legendarios. Cuando Fernando Torres se fue al Chelsea en 2011, los Reds usaron el 80% de la venta para comprar a un delantero que no era ni el 1% del niño, Andy Carroll, que anotó 6 goles con la camiseta de Liverpool en Premier League. Bueno, de los errores se aprende, ¿no? Pues no, el Liverpool no aprendió nada porque 3 años después el Barcelona le quitó a Luis Suárez y para reemplazar al uruguayo no se le ocurrió nada mejor que Mario Balotelli. El delantero italiano fue capaz de marcar un solo gol en Premier League para los Reds. Ahora sí, estamos a punto. Sigue el conteo rumbo a los 400,000 suscriptores y a la 4ª estrella de este canal. Muchas gracias por hacerlo posible. Si del arte de fichar fatal se trata,
el Manchester United ha llevado la voz cantante durante los últimos 10 años en que ha sido incapaz de acertar una. Paul Pogba, Jadon Sancho, Harry Maguire, Anthony, ni siquiera Ángel Di María y Alexis Sánchez, que funcionan de mil maravillas en todos lados, pudieron dar un pase decente en sus días como Red Devils. Ahora bien, recuerden que lo que estamos premiando aquí es al fichaje más inaudito de cada gran club. En estos tiempos ya parece casi hasta normal que jugadores de nivel promedio bajo como Odion Ighalo o Wout Weghorst caigan de la nada en Old Trafford. Mas hubo una vez que al United lo dirigía Sir Alex Ferguson, ganaba la Premier League prácticamente todos los años y aún así fichaba uno que otro futbolista inexplicable. Por ejemplo, el delantero chino Dong Fangzhou, el delantero angoleño Manucho, el mediocampista francés Gabriel Obertan, el mediocampista camerunés Diemba Diemba y ahora sí, el considerado peor jugador en la historia del equipo, Bebé. Las palabras que le dedicó Sir Alex Ferguson a Bebé en su presentación ya pavimentaron su fracaso. Dijo: no he visto videos de él, pero a veces tienes que confiar en tu staff y nuestro ojeador en Portugal fue muy insistente. El Bebé tenía 20 años y le hizo honor a su nombre porque se hizo popó en el United. El extremo portugués jugó 7 partidos y metió 2 goles. Tampoco encontró su lugar en Besiktas, ni en el Benfica, ni en Córdoba, ni en Eibar, pero al final, ya de veterano, sí que Bebé pudo ser un jugador digno para el Rayo Vallecano. Pregunten a un puñado de aficionados de la Juventus quién es el mejor futbolista en la historia de su club y unos responderán Michel Platini, otros que Alessandro Del Piero, los más exquisitos se acordarán de Gaetano Scirea y el resto invocará a Gianluigi Buffon. Pero en lo que todos van a estar siempre de acuerdo es en el peor fichaje en la historia de la Juventus. Responderán uno tras otro con el nombre de Felipe Melo. No hay un juventino que no odie con toda su alma a Felipe Melo. Pero si de fichajes incomprensibles hablamos, hay varios del mismo nivel. Christian Poulsen, aquel contención danés que la Juve prefirió fichar en lugar de a Xabi Alonso pagando casi lo mismo. O qué tal el francés Jonathan Sevina, que durante casi 10 años nadie puede entender qué diablos hacía ahí nomás estorbando entre tanto crack. Mención honorífica al centro delantero argentino Juan Snyder, que no metió ni un maldito gol, al uruguayo Malaca Martínez, al brasileño Amauri, al danés Lord Bedner, más recientemente a Artur. Es que hay tantos, aunque ninguno de los anteriores fue tan mal jugador como el lateral izquierdo Cristian Molinaro. Llegó en 2007 procedente del Siena y solamente costó 2,5 millones de euros. Pero a cuántos corajes hizo pasarle a sus aficionados y compañeros durante 3 temporadas con su lentitud, descoordinación psicomotriz e imprecisión en cada uno de sus centros que iban a cualquier lado menos al corazón del área. Este don, así como lo ven, es el entrenador interino de la selección inglesa y lo será de aquí a que puedan convencer a Pep Guardiola de reemplazar a Gareth Southgate. Se llama Lee Carsley y jugaba de medio de contención en el Everton. Desde entonces usaba el mismo peinado que su compañero de equipo Thomas Gravesen. Ocurre que el mediocampista danés era demasiado limitado incluso para los estándares del Everton. Por eso, cuando el Real Madrid preguntó por Gravesen en 2005, todos creían que era una broma, empezando por el Everton. Cuenta la leyenda que el Real Madrid al que había visto era a Lee Carsley, que no era un fuera de serie, pero sí un futbolista mucho más talentoso. Y esa hipótesis, por más descabellada que suene, es la única que explica cómo diablos un jugador como Thomas Gravesen fue el elegido para reemplazar a Claude Makelele en el Real Madrid de Figo, Zidane,
Ronaldo, Beckham, Raúl y Owen. El danés jugó un año en el Real Madrid y fue titular indiscutible a lo largo de esa larguísima temporada surrealista tan cargada de humor involuntario. El problema con los cracks suele ser tener que lidiar con su carácter. Gravesen, en cambio, era, además de un futbolista de calidad más que cuestionable, un tipo indisciplinado y peleonero. Por eso, y porque la pelota lloraba como histérica en sus pies, Gravesen duró un solo año en el Real Madrid. Imaginen que tienen al mejor portero del mundo y que le queda un año de contrato. Tienen dos opciones: o le pagan lo que vale para renovarlo, o lo malvenden y se buscan a otro. El Chelsea hizo lo segundo con Thibaut Courtois, al que dejó ir al Real Madrid a cambio de 35 millones de euros. Pero esta es únicamente la mitad del drama. La otra mitad consiste en que todavía tenía que buscar portero nuevo a precio razonable. Y el Chelsea no encontró nada mejor que Kepa Arrizabalaga. Pagó casi 10 millones de euros por cada estúpida letra de su apellido. Un total de 80 millones para convertir a un portero mediocre en el todavía más caro de todos los tiempos. Sí, escucharon bien. Kepa le costó al Chelsea más del doble de lo que el Real Madrid pagó por Courtois, y en el mismo año. Hay cosas que solo hace el Chelsea, me cae. Desde el primer día, Kepa se mostró inseguro, se comió un gol tras otro y encima solamente dejó huella por aquel esperpéntico episodio en que se negó a salir de cambio antes de los penales en la final de la Carabao Cup. Cuando de fichajes del Barça se trata, existen dos grandes categorías. Por un lado, aquellos desastres que dejaron al club en bancarrota: Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic. Por otro lado, los que hoy nos interesan, aquellos que a nadie le importa cuánto costaron, pero que ni ellos mismos sabrán nunca cómo diablos llegaron al Barcelona. Es difícil escoger uno solo entre tantas opciones. Kevin Prince Boateng, Luke de Jong, Martin Braithwaite, Mateus Fernández, Junior Firpo, Jason Murillo, Emerson Royal, Yerry Mina y toda esta montaña de basura solamente en los últimos 5 años. Podría haber escogido a cualquiera de los anteriores, pero quizás la llegada más inverosímil de todas fue la de Dani Alves. No me refiero al fichaje del brasileño en 2008, claro, sino a su regreso en 2021, cuando venía de 3 temporadas semi-retirado en el Sao Paulo, de 2 años previos que habían sido intrascendentes en el Paris Saint-Germain, una temporada para el olvido en la Juventus y sus 2 últimas campañas en el Barça, en que Dani ya generaba más problemas que soluciones. O sea, tras 8 años de un nivel bajísimo, Dani volvió a los 38 años al Camp Nou con el único argumento de que salía barato. Alves jugó 17 partidos con el Barça de Xavi en su insospechado regreso y un año después se fue a un destino mucho más ad hoc para su nivel físico y futbolístico: la Liga MX. Ahora, una cosa son fichajes difíciles de creer, como los que acabamos de ver, y otras, las grandes estafas en la historia del mercado de transferencias. Visiten este video, encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios, porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.